No se trata solo de un papa muerto. En el año final, el pastor se sentará en la silla de Pedro, y cuando él parta, la gran ciudad de las 7 colinas caerá. Esas no son palabras de un guionista de Hollywood. Son parte de una profecía escrita hace más de 800 años atribuida a un monje llamado San Malaquías. Y hoy, tras la muerte del Papa Francisco, esa profecía podría haberse cumplido. Pero no es solo un asunto religioso. Detrás del funeral, de las misas, de los rituales, se mueve un aparato de poder que trasciende lo espiritual. El Vaticano no es solo una iglesia, es un Estado, es una organización y es una de las redes de influencia más antiguas del planeta. Con Francisco fuera del camino, la pregunta no es quién será el próximo papa. La verdadera pregunta es quién ya fue elegido antes de que Francisco muriera. Y más aún, ¿por qué algunos creen que este será el último papa de la historia? Esta no es una teoría de TikTok. Hay documentos, hay patrones históricos, hay símbolos que apuntan a un colapso anunciado hace siglos. Este es el relato completo, sin censura, sin filtros, basado en hechos, documentos y las preguntas que el Vaticano jamás responderá en público. La profecía maldita que predijo el fin. En el siglo XII, un arzobispo irlandés llamado San Malaquías escribió una lista de 112 lemas latinos. Cada uno representaba a un futuro papa, en orden, desde el Papa Celestino II en 1143 hasta uno final. Ese último, el número 112, sería descrito como: en la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Durante siglos la profecía fue ignorada o ridiculizada, hasta que coincidencia tras coincidencia comenzó a volverse difícil de ignorar. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo I fue descrito como de medietate lunae, de la mitad de la luna. Fue elegido en una media luna. Murió al mes. El Papa Benedicto XVI, de Gloria Olivae, de la gloria del olivo. Su orden espiritual estaba relacionada con la paz, el símbolo del olivo. Y luego llegó el número 112, Papa Francisco, el primer jesuita, el primer latinoamericano, y según muchos intérpretes, el último de la lista. ¿Quién es Pedro el Romano? La profecía no menciona a Francisco por nombre, pero dice que el último papa será Pedro el Romano. Muchos dicen, Francisco no se llama Pedro, pero ve más allá del nombre. Francisco eligió ese nombre en honor a San Francisco de Asís, cuyo padre se llamaba Pietro. ¿Coincidencia? Quizás, pero también eligió vivir de forma humilde, como el primer Pedro, y sobre todo rompió con muchas tradiciones del papado romano. Rechazó el trono de oro, el anillo de lujo, y habló de una iglesia en ruinas. ¿Estaba representando simbólicamente el rol del Pedro final? Con su muerte, los ojos del mundo están puestos sobre el cónclave, pero muy pocos entienden lo que realmente está en juego. El cónclave secreto, papa o figura simbólica. Tras la muerte de un papa, el proceso oficial es conocido como el cónclave, una reunión de cardenales donde se elige al sucesor en votaciones cerradas dentro de la Capilla Sixtina. Lo que no se dice públicamente es que la mayoría de los pactos y negociaciones ya están definidos mucho antes de que comience el ritual. En este caso, con Francisco cada vez más enfermo en sus últimos años, el sucesor ya estaba preparado. Dato real: en 2022, medios italianos revelaron que un bloque dentro del Vaticano, liderado por miembros de la orden jesuita y algunos cardenales africanos, ya tenía una lista corta de nombres. Uno de esos nombres se ha repetido en informes, foros internos y análisis de inteligencia religiosa. El cardenal Luis Antonio Tagle, un teólogo filipino, jesuita, carismático con estudios en Roma, y considerado por muchos como el candidato del sistema. La figura del antipapa. Pero aquí la historia da un giro oscuro. Según algunas interpretaciones de la profecía de San Malaquías, el último papa no sería legítimo. Sería un antipapa. Una figura colocada por intereses ajenos a la espiritualidad con un rol más político que divino. Y esto ya ha pasado antes. En la Edad Media hubo más de 40 antipapas reconocidos en la historia oficial, colocados por reyes, banqueros o facciones religiosas para dividir la iglesia. Hoy, las luchas ya no son por espadas. Son por influencia, narrativa y control global. Con la caída de Francisco y la posible llegada de un papa electo en una sala pero decidido en otra, muchos se preguntan, ¿estamos frente a un nuevo antipapa? Y si es así, ¿cuál es su verdadero propósito?
¿Liderar la fe o preparar la transformación de la Iglesia en algo nuevo? El plan de los jesuitas y la caída del Vaticano tradicional, cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido en 2013, rompió un precedente de 500 años. Fue el primer papa jesuita. Pocos entienden lo que eso significa. Los jesuitas no son un grupo cualquiera. Son una orden fundada en 1540 por Ignacio de Loyola, famosa por su formación intelectual extrema, su estructura de obediencia total y su historia de infiltración, influencia política y manejo silencioso del poder. Dato histórico. En el siglo XVIII, los jesuitas fueron expulsados de más de 40 países. ¿Por qué? Porque acumulaban demasiado poder, en educación, finanzas y política. Hoy, esa misma orden está en el centro del Vaticano. Y hay quienes creen que su misión real es reformar la Iglesia desde adentro, pero no en un sentido espiritual, sino en uno ideológico, geopolítico y estratégico. ¿Francisco fue el primero o el ejecutor final del plan? Francisco no solo era jesuita. Durante su papado promovió una agenda que muchos sectores conservadores dentro del Vaticano consideraron herética. Aceptación de uniones homosexuales, diálogos con líderes islámicos, críticas al capitalismo, silencio frente a dictaduras. Esto no fue un error. Fue parte de una transición, de un plan a largo plazo. Transformar la Iglesia de una institución teológica en una fuerza moral globalizada, alineada con nuevas élites. Y ahora, con su muerte, ese plan puede entrar en su fase final. Porque lo que viene a continuación no es un papa tradicional, sino posiblemente el inicio de una nueva religión disfrazada de la antigua. El nuevo papa ya fue elegido, antes de la muerte. Desde afuera, el cónclave parece un proceso democrático y espiritual, pero en realidad es una operación cuidadosamente orquestada, donde alianzas políticas y promesas futuras pesan más que la inspiración divina. Dato clave. En los últimos 2 años del papado de Francisco, hubo encuentros privados y discretos en la Casa Santa Marta con solo un puñado de cardenales jesuitas y progresistas. No se registraron oficialmente. No hubo prensa. Pero las agendas filtradas por fuentes vaticanas muestran un patrón. Siempre aparecía el mismo nombre: Tagle. Cardenal Luis Antonio Tagle, filipino, formado en Roma, ex prefecto de evangelización, elocuente, mediático, considerado un puente entre Oriente y Occidente, y sobre todo leal al proyecto jesuita. Según fuentes internas del Vaticano citadas por el periodista Marco Tosatti, el plan era dejar todo listo antes del anuncio oficial de la muerte. ¿Por qué? Porque la narrativa importa. Si el pueblo cree que todo fue espontáneo, que la elección fue inspirada por Dios, la transición parece pura. Pero si entienden que todo estaba armado antes, la fe en el sistema colapsa. El silencio de la prensa. A pesar de estos indicios, ningún medio masivo ha investigado a fondo. ¿Por qué? Porque cuestionar al Vaticano no es solo cuestionar una religión. Es entrar en conflicto con uno de los aparatos diplomáticos más poderosos del planeta, con representación oficial en la ONU, bancos propios, redes de inteligencia y siglos de entrenamiento para sobrevivir. El Vaticano no es una institución que se pueda exponer fácilmente. Pero aquí está el dato más inquietante. El nombre del próximo papa podría haber sido impreso antes del fallecimiento de Francisco. El último papa y el inicio del fin espiritual. La elección del nuevo papa no solo marca un cambio de liderazgo. Para millones marca el cumplimiento literal de una profecía apocalíptica. El inicio del fin espiritual de la Iglesia Católica. Recordemos la línea final de la profecía de San Malaquías. Tras lo cual, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Para los creyentes y estudiosos, esta frase no significa necesariamente destrucción física, sino destrucción de la autoridad moral, de la esencia espiritual. Símbolos ignorados. Desde 2020 se han dado señales inusuales. Rayos sobre la basílica, incendios en iglesias emblemáticas, caída de visitas al Vaticano. El escudo papal de Francisco eliminó la triple corona, símbolo de soberanía divina. El lema de su papado: miserando ad que eligendo, con misericordia lo eligió. Muchos lo interpretan como: ya fue elegido desde antes. Nada de esto es casualidad. El Vaticano sin brújula. Con la figura de Francisco fuera, muchos dentro de la Iglesia no solo sienten tristeza, sino pánico, porque saben que lo que viene no es una continuación, es una refundación. Fuentes cercanas al arzobispado de Milán han mencionado que algunos obispos planean resistirse al nuevo liderazgo, incluso con riesgo de ser excomulgados.
Otros, especialmente en América Latina, ya están listos para alinearse, esperando favores y posiciones de poder. Pero el verdadero cambio será más profundo. ¿Será este el Papa que abandonará oficialmente el celibato? ¿Permitirá sacerdotes abiertamente homosexuales? ¿Fusionará religiones bajo el discurso de la paz global? Esto no es ficción. Esto es el escenario exacto que la profecía y los teóricos de conspiración advirtieron. Un líder espiritual que parece traer unidad, pero en realidad marca el desmantelamiento final. Un papa conectado al poder oculto, si el nuevo papa ya estaba elegido antes, si su rol es más simbólico que espiritual. Entonces la gran pregunta es, ¿quién está realmente detrás de él? Durante siglos, distintas organizaciones han buscado controlar o infiltrar el Vaticano. La masonería eclesiástica, los Illuminati modernos, órdenes como los Rosacruces y los Caballeros de Malta, y más recientemente, grupos de poder económico, como el Foro Económico Mundial Dato Documentado. En 1972, el Papa Pablo II dijo públicamente, «El humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios». Muchos creen que se refería a infiltraciones reales, obispos masones, rituales clandestinos y manipulación ideológica desde dentro. Y lo más inquietante es que las señales siguen vigentes hoy. El nuevo Papa y la élite global, el cardenal Tagle, posible sucesor de Francisco, ya ha sido invitado y ovacionado en eventos globalistas, cumbres sobre el clima organizadas por la ONU, paneles con representantes del Vaticano y de BlackRock, reuniones con Bill Gates, George Soros y líderes de la OMS. Nada de eso es herético por sí mismo. Pero si el Papa comienza a hablar el mismo lenguaje que estas instituciones, si su misión ya no es espiritual sino ideológica, entonces la Iglesia Católica ya no es iglesia. Es una estructura política con ropaje religioso. La gran religión sincrética, filtraciones del Vaticano en 2021, revelaron documentos que hablaban de una posible iglesia del futuro, una fusión de valores cristianos, islámicos, budistas y humanistas, bajo una sola narrativa de paz y sostenibilidad. El Papa Francisco ya dio los primeros pasos con el documento de Abu Dhabi, firmado con líderes musulmanes para promover una religión universal de fraternidad. ¿Será este nuevo Papa quien termine ese plan? Una religión sin dogma, una moral sin trascendencia, una fe sin salvación. Para algunos una utopía, para otros el cumplimiento exacto de la profecía. Ruptura interna y rituales olvidados. Mientras los focos del mundo se centran en el humo blanco del Vaticano, una guerra silenciosa ocurre dentro de los pasillos más sagrados. Una guerra entre los últimos guardianes de la fe tradicional y los arquitectos de una nueva teología global. Informe filtrado por el diario La República, 2024. Obispos de Polonia, África y algunos sectores de Estados Unidos han jurado no aceptar al nuevo Papa si promueve reformas no bíblicas. Incluso se especula con una posible iglesia paralela que opere en la clandestinidad. Este cisma no sería el primero, pero sí el más peligroso, porque ahora ocurre con Internet, inteligencia artificial y medios controlados. ¿Podrían callar al ala tradicional sin que el mundo lo note? Los rituales que ya no se hacen. Antes, cuando moría un papa, se realizaban rituales específicos. La triple verificación de la muerte, donde se golpea la frente del pontífice con un martillo de plata. La quema del anillo del pescador, símbolo del fin de su autoridad. El canto del Libera me domine, pidiendo que su alma sea liberada del juicio. Pero en el caso de Francisco, casi todos estos rituales fueron omitidos o reducidos. ¿Por qué? Oficialmente, por razones sanitarias y protocolares. Pero extraoficialmente se sospecha que no se quería dar protagonismo a la muerte. No se quería que el pueblo hiciera preguntas. No se quería recordar que un ciclo terminaba y que comenzaba algo completamente distinto. Señales ocultas en los funerales. Durante el funeral de Francisco, las cámaras captaron símbolos extraños. Una figura de Hermes grabada en un báculo secundario. Incienso quemado en dirección contraria a la liturgia tradicional. Una cruz invertida proyectada brevemente en la pantalla de fondo. Ninguno de estos fue explicado. Y aunque podrían ser accidentes, la suma de señales desconcierta incluso a los más escépticos. ¿Fue un funeral o una ceremonia de tránsito hacia un nuevo poder? ¿Una despedida cristiana o una iniciación esotérica? El falso profeta, el nuevo papa es la pieza final. En el libro del Apocalipsis, capítulo 13, se habla de dos bestias. Una que emerge del mar, símbolo del poder político, y otra que emerge de la tierra, con apariencia de cordero pero que habla como dragón.
Ese segundo ser es conocido por muchos teólogos como el falso profeta, una figura espiritual que no destruye por la fuerza, sino por el engaño, que no ataca la fe, sino que la deforma, y que prepara el camino para la dominación total. Coincidencias proféticas con el nuevo Papa. Los que creen que el nuevo Papa podría ser esta figura señalan varios paralelos alarmantes. Habla de unidad y fraternidad, pero relativiza las doctrinas fundamentales. Cambia el lenguaje sagrado por un discurso global, ecológico y político. Desacraliza símbolos antiguos para hacerlos más inclusivos. Se alía con estructuras de poder económico y digital. Fragmento del Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra ante los ojos de los hombres. Muchos interpretan esto no literalmente, sino como la seducción masiva a través de tecnología, inteligencia artificial y medios globales. Y el nuevo Papa será el primer líder religioso nacido completamente dentro de ese ecosistema digital. La trampa perfecta. ¿Y si todo esto ha sido planeado? ¿Y si el plan no era destruir la religión, sino absorberla, vaciarla por dentro y ofrecer una nueva versión sin pecado, sin juicio, sin salvación? Una religión que no exige sacrificio, no enfrenta al poder, no cuestiona a los gobiernos y que, sobre todo, no conecta con lo divino. Una religión diseñada para controlar, no liberar. El nuevo Papa no llega a restaurar la fe, llega a administrarla como si fuese una marca global. Y si las profecías son ciertas, no será él quien tenga el poder final, será el que viene después de él. La señal está dada. ¿Y ahora tú qué vas a hacer? Tal vez estés pensando que todo esto son solo coincidencias, historias antiguas reinterpretadas, religión mezclada con política, una buena historia para entretener una noche más. Pero aquí está la verdad incómoda. Cuando tantas piezas encajan, deja de ser coincidencia. No quieren que pienses. Durante años nos han entrenado a no hacer preguntas incómodas, a aceptar el nuevo orden como inevitable, a ridiculizar la espiritualidad profunda, a reemplazar lo divino por lo digital, a conformarnos con migajas de verdad editada por algoritmos. Y mientras tanto, una transformación silenciosa ocurre frente a nuestros ojos. La muerte de un papa no es solo el fin de un hombre, es una señal. La elección del nuevo papa no es solo un ritual religioso, es un evento geopolítico, espiritual y profético. El mensaje oculto ya fue lanzado, los símbolos ya están puestos. Un papa elegido entre aplausos, pero con un pasado oscuro, una ceremonia que rompe con siglos de tradición, una iglesia dividida y cada vez más irreconocible. El mensaje fue enviado, el mundo lo vio, pero muy pocos entendieron lo que realmente significaba. El llamado no es un video para convencerte, ni para asustarte, ni para decirte qué creer. Es un toque de alerta, una advertencia codificada, una puerta que se abre, pero tú decides si cruzarla. ¿Y si todo esto es cierto? ¿Y si estamos viviendo el capítulo final? La pregunta no es si el nuevo Papa es el falso profeta, sino si tú vas a seguir viviendo como si no pasara nada. Si llegaste hasta aquí, tu mente ya es distinta. Pero si quieres saber cuál será el siguiente paso del nuevo Papa y cómo podría alterar el mapa espiritual del mundo, suscríbete para ver nuestro próximo video. Porque lo que viene es mucho más inquietante.